MMP Pase al Frente. Un podcast exclusivo de segundo año del Mariano Moreno, para celebrar los 70 años del colegio. Hoy tomamos lección a nuestra historia. Bueno, ellos son exalumnos, comparten su vida y seguramente también comparten el amor por esta institución. Buenas tardes, el día de hoy entrevistaremos al profesor Germán Margarit, quien además fue vicedirector y director de nuestra escuela, y a Laura Jaime, actual secretaria del Mariano Moreno. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El día de hoy los entrevistaremos María Paula Scarabotti, Guillermina Mongeló y Juan Andrés Ferrando. El operador del día de hoy es Joaquín Leonardi. Luego tenemos a Eunice Piatti en la producción y en las cámaras a Soledad Callejas. Buenas tardes y gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros les queríamos preguntar qué promoción eran siendo alumnos y quiénes eran algunos de sus compañeros. Yo ingresé a primer año en el año 78, 1978, y terminé quinto año en 1982, plena guerra de Malvinas. Mis compañeros, éramos un grupo muy numeroso cuando empezamos en primer año, muy numeroso, éramos 32, y después fueron quedando en el camino y bueno, terminamos, por ejemplo, Silvina Fermani, Carla Giglioni, Enzo Massaglia, Juan José Salvi, esos eran los que iban conmigo a bachiller. Yo terminé en bachiller nacional. Después teníamos en bachiller, algunos de nombres de bachiller, ¿no? También Dan de Stefanutos, Silvia Mancilla, y en comercial teníamos a Gerardo Galeto, Javier Serenelli, María Rosa Trívolo, Griselda Ferracuti. Ellos eran los que cursaban en comercial, en ese momento se llamaba perito mercantil, en realidad sería. Yo en el año 81, ¿sí? Y bueno, mis compañeros, María Rosa Maritano, Alejandra Corradini, Marcela Galeto, Mariana Giraudo, Teresita Paschini, Marcela Bottoni, Mara Macarini, Ariel Rinaudo, Viviana Bausa, Silvana Pierini, esos eran todos del bachiller. Yo también hice bachiller, y en el comercial estaba Néstor Malicia, Ángel Sterpi, Sandra Churchú, de los que me acuerdo, ¿sí? ¿Y cómo era, digamos, un poco la interacción dentro del aula? Y éramos tranquilos, a lo mejor no había tantas actividades como teníamos, como tal vez hay ahora, pero bueno, digamos, se trabajaba mucho, principalmente cuando estábamos en cuarto o quinto año, para el viaje de quinto. Entonces hacíamos desfiles de moda, vendíamos pastelitos, hacíamos estos eventos, pero para pagarnos el viaje de estudio. Estaba muy lindo. Tanto las mamás como nosotros vendíamos, el kiosco era como que lo teníamos nosotros en quinto año. Estaba bueno. Y nosotros también hacíamos por ahí cosas que no correspondían, pero bueno, le teníamos miedo a los apercibimientos y después a las amonestaciones. Entonces temblábamos con eso, pero también trabajábamos mucho, empecé en cuarto y quinto año, vendíamos pastelitos, íbamos al campo con Leopoldo Lucherini, que cursó conmigo, tío de acá del compañero. Los chicos iban a sacar maleza a las hojas y nosotros las chicas ayudábamos a cortar el pasto, levantábamos el pasto y todas esas cosas. Íbamos a limpiar casa también, y el dinero que recaudábamos era para pagarnos el viaje, no para la fiesta de graduación, porque la hacía la cooperadora en esa época y era muy sencilla. Entonces nos pagamos el viaje a Bariloche. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, gracias. ¿Algún profesor en particular que lo haya marcado o quieren recordar? Y tuvimos muchos docentes. De alma, algunos eran docentes de alma, muchos profesionales que fueron los que dieron inicio al colegio. El doctor Buquiazo, que nos daba zoología. El doctor Giraudo, que nos daba física. Física, óptica. Después teníamos en matemática a Cacho Galeto, a Lourdes Chaguibel, que nos daba física también. En inglés teníamos una profesora que venía de Rosario, la famosa Miss Buzo, que venía y estaba todo el día acá en San Genaro hasta que nos daban el último curso. Bueno, ella nos daba inglés, pero algún profesor en particular, y el terror fue matemática en tercero con Cacho Galeto, más de uno tampoco lo dijo. Después teníamos a la profesora Blanco, que venía de Rosario, que nos daba biología, botánica, por esa época existía botánica.
Profesores que también nos ayudaron mucho, todos. Yo no tengo uno en particular que yo diga, bueno, tuve la mala suerte de que me diera clase mi hermana porque era profesora de geografía y es feo tener un pariente que te dé clase. Pero no estaba acomodada, le puedo asegurar que no estaba acomodada, casi me la llevo. Pero me gustaban las clases también de Oscar Grandó, porque siempre me gustó la parte de lengua y literatura. Yo las disfrutaba mucho esas clases. Sí, fueron lindas épocas para nosotros, por eso digo, y es valorable que un montón de, digamos, de docentes que justamente no eran profesores, sino que justamente esta escuela es que de alguna manera se arma con gente que tenía ganas de alguna manera de poder educarnos, ¿sí? Entonces, así como profesores de historia, como nombramos antes, médicos, que nos daban distintos tipos de materias, ¿sí? No eran profesores de matemáticas por Cacho, pero bueno, era contador y sí, digamos, se animaron a darnos clase. Por eso digo que siempre es muy valorable todo lo que ellos han hecho, ¿sí? Para que, digamos, para poder formar nosotros de alguna manera, ¿no? De una materia que renegábamos a lo mejor era educación física, porque los días sábados, 8 de la mañana, a las mujeres nos tocaba ir a educación Y a física. los varones también, todos los sábados. Los varones también. A esportivo. Así que 8 de la mañana agarrábamos la bicicleta y nos íbamos esportivo a educación física. Y no faltábamos casi porque no queríamos tener. En mi época era con Roberto Chareto. Ellos con Roberto Chareto. Ellos hacían campamentos con Roberto. Nosotros las mujeres nunca pudimos hacer un campamento. Se frustró de la vez que lo íbamos a hacer. Pero era un sacrificio ir un día sábado. Si tenías un cumpleaños de 15 el día viernes, ya no te daban ganas de ir el día sábado a la mañana. Estuve viendo que estuvieron nombrando a profesores que dieron clases también. ¿Tuvieron la oportunidad de trabajar con alguno de sus compañeros de promoción en los transcursos dados en nuestro colegio? Sí, yo principalmente con Mara, ¿sí? Mara también ya está jubilada. Y con Ángel, que si bien fue al comercial también hemos compartido, y me parece con nadie más, al menos de mi promoción. No, yo con ninguno de mi promoción, porque hay gente que se ha ido fuera del país, gente que sí, a lo mejor Silvina Fermani, que venía a dar charlas, como ella es médica, venía a dar charlas a la escuela, entonces yo la sabía ver ahí, pero no he trabajado con ninguno de mis compañeros. ¿Guardan como algún recuerdo, alguna anécdota que tengan con sus compañeros, con su promoción, algo que les haya marcado? Lo que sea. Sí, por ejemplo, una anécdota con la hora de castellano, que se llamaba castellano, con Elso Castaño. Y yo no había hecho el balance para Gringui y Galeto. Yo y mi compañera, Carla Giglioni, me acuerdo. Entonces lo hicimos el balance y estábamos haciendo el balance último momento. Entonces yo lo veo que se levanta Castaño, pero yo no le daba importancia porque yo tenía que sacar los números. Y se acerca y dice, ¿qué están haciendo, señoritas? Y las dos nos quedamos duras y le digo, nada. ¿Cómo nada? Dice, ¿qué están escribiendo? Y mire, dice, ¿están en la hora de contabilidad ustedes? No están en la hora de castellano. Bueno, tiene una amonestación. Y el otro día, mirando los archivos de la escuela, que yo estoy en la secretaría, le digo, mira la amonestación que tengo, las dos, por haber hecho el balance en la hora de castellano. Algo con lo que mis compañeros se divertían un montón, Marta Drueta nos daba historia en su momento, que estábamos en quinto año, y a ellos les gustaba porque cada vez que la profesora veíamos que ingresaba al colegio, yo le iba a buscar el portafolio y el tapado. Y mis compañeros sabían de que yo de alguna manera me disfrazaba de ella y entraba al salón. O sea, ella, digamos, era la hora del recreo, entonces todos se divertían porque yo me disfrazaba y me hacía pasar como si fuera la profe. Como ese, y bueno, y me mandaba algunas como que todos querían saber la nota, entonces le sacaba la libreta y yo iba diciendo todas las notas que teníamos cada uno de la lección que nos había tomado. Pero bueno, ellos se divertían un poco con mis actuaciones. ¿Qué significa para usted regresar al Mariano Moreno desde el rol laboral? Mucho. Mucho porque el Moreno, quien pasó por el Moreno quedaste marcado. Marcado en el buen sentido de la palabra, porque fue un emblema siempre el Moreno para San Genaro. Y yo cada vez que camino por el Moreno y lo veo con la nueva estructura, yo digo, bueno, pensé que acá cursé quinto año, cuarto, tercero, segundo, y vino una compañera mía que no nombré hoy, que es María Laura Inchausti, ella es fonoaudióloga, y me pidió un día para venir a visitarlo al colegio, un fin de semana. Entonces la acompañé y recorrimos el colegio juntas, y ella me decía, cuánta nostalgia. Y sí, realmente, mucha nostalgia porque cómo nace el colegio y que dependió al principio del colegio del Nacional 1 de Rosario. Y es fuerte,
Y es fuerte, y a su vez yo digo, bueno, ahora yo tengo otra responsabilidad, soy, qué sé yo, la secretaria, tengo muchas actividades que son de mucha responsabilidad. Digo, no, estoy en otro rol ahora, y bueno, ahora entiendo por qué cuando nos decían, traigan las cosas que les pedimos, completen esto que les pedimos, por qué nos pedían. En ese momento era distinta la secretaría, era secretaria y bibliotecaria junta, y después todo eso fue teniendo cada uno su cargo. Pero es mucha nostalgia, a mí me da mucha nostalgia. Y sí, o sea, para nosotros es fuerte porque en realidad nosotros cuando estudiamos y nos recibimos, los dos nos fuimos a vivir a la Patagonia, nos fuimos a vivir precisamente a Santa Cruz, y estuvimos varios años, y bueno, por un momento, después de casi 7 años, decidimos volver, y en el mismo año en que nos íbamos a volver, todavía estábamos viviendo allá, vinimos de vacaciones en el mes de septiembre, y en ese momento Gringue Galeto, que estaba en la dirección del colegio, no conseguía quien le reemplazara de matemáticas a Lourdes, que en ese momento estaba dando matemáticas, y entonces Germán dice, no me reemplazarías a Lourdes, yo estaba dando matemáticas en el sur, y entonces dije, bueno, sí, ese fue mi primer reemplazo en el Mariano Moreno. Y bueno, después nos vinimos, y bueno, cuando nos vinimos, después tuve más horas, ¿sí?, dentro del colegio, después en otros colegios también que hemos trabajado. Nosotros incursionamos con toda la parte después de informática, dentro, digamos, el colegio tenía mecanografía, y nosotros que veníamos de toda el área de informática, empezamos a implementar informática dentro del Mariano Moreno. Bueno, yo nunca me imaginé que yo como, bueno, alumno del Mariano Moreno, terminar como director, digamos, en mi carrera docente, terminar como director. No me lo imaginé nunca. Bueno, primero tuve la suerte de poder compartir la vicedirección con Mari Giglioni, y después, bueno, yo asumí la dirección y la compartí con Leticia. Creo que en el momento más crítico, que fue durante la pandemia, sí, o sea que no fue nada fácil, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo fue esto que ustedes decían de irse a vivir a la Patagonia, de cambiar de lugar, de clima, de gente? Y yo tenía 20 años cuando me recibí, y el profesor estaba rindiendo la última materia, y me acuerdo que nos dijeron, hace falta gente en la frontera y gente en el sur. Bueno, digo, yo me voy a ir al sur, pero lo dije por decir, y Germán tenía una compañera que estaba estudiando con él, analista de sistema, y dijo, yo tengo mis tíos allá en Caleta Olivia, así que yo me voy y después se van ustedes. Y fue así, primero se fue Germán, y en el año 86 nos fuimos juntos. Sí, fue un cambio importante porque yo ya tenía 21 años, y cuando yo llego, todas las escuelas me decían, me hace falta una maestra, me hace falta una profesora, vení, danos clases porque no tenemos gente. Y realmente fue duro al principio porque, bueno, una zona totalmente inhóspita, Pico Truncado, estábamos muy alejados de Caleta Olivia. A 57 kilómetros de la costa estábamos nosotros. Y bueno, empezamos allá, muy jóvenes. Imagínate que estábamos en el curso y éramos tan chicas como los chicos que estaban en el curso, los de quinto año. Y fue una experiencia, nos dio muchas cosas el sur, nos enseñó muchas cosas, y creo que a veces esas experiencias son enormes porque aprendes muchísimo. Sí, el clima era tremendo. Duro. Porque, digamos, no llovía mucho, pero sí nevaba, entonces a veces no era tan fácil incluso movilizarse y todo lo demás. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar yo arranqué trabajando en la universidad, en Caleta Olivia, y después, bueno, tuve muchísimas horas en las escuelas, en los secundarios. Y ¿cuándo fue? El anteaño pasado, después de 30 años volvimos. Fuimos a visitarlos. Fuimos a visitarlos. Es toda una nostalgia, sí, realmente, porque para nosotros fueron nuestros inicios. Y quedó mucha gente, muchos amigos, muchos alumnos. Hoy me sigo contactando gracias a las redes, eso está buenísimo, que uno se pueda seguir contactando con sus primeros alumnos. Contanos qué significó para usted ser vicedirector en su momento de nuestro colegio. Era lo que decía antes, o sea, no estaba en mis planes estar en la vicedirección, tampoco después tomar la dirección. Con Mari tomamos una parte, sí, que fue de la pandemia, y ya después Mari se jubila, y estar en un cargo directivo para el Mariano Moreno fue todo un desafío para mí. Como que al principio decía, bueno, si uno iba a ser capaz o no de poder dirigir esta institución, que es una institución muy fuerte para nosotros, los que hemos
transitado dentro del Mariano Moreno, uno es parte de él, es un sentimiento, entonces bueno, quería que todo como que funcionara lo mejor posible. A mí obviamente me marcó muchísimo, para mí fue un honor haber estado tanto en la dirección como en la vicedirección, y bueno, poder haber hecho en poco tiempo muchas cosas. Tuve mucha gente que me ayudó un montón para poder hacer cosas que yo tenía proyectado dentro del colegio, y la verdad que bueno, yo al menos pude cumplir, digamos, mis objetivos en el poco tiempo que estuve, pero realmente para mí fue un honor haber estado en el Mariano Moreno. Laura, ¿cómo es una jornada de secretaría escolar? Depende. Si es principio de mes, hay una vorágine de trabajo muy interesante. Hay que, por ejemplo, rendir los impuestos a la provincia, hay que rendir, por ejemplo, el agua de los campos, porque hay que pedir los reintegros. Y es agitada, siempre estoy haciendo algo. Es como me dijo Leti la otra vez, siempre te veo haciendo algo. Sí, tal cual, estoy haciendo algo. Pasar notas en la libro matriz, los padres que vienen y que necesitan algún pase, ingresar a algún chico, llevar un chico a otro lado. Es muy interesante el trabajo administrativo, muy, muy interesante. Lo comparto la parte de secretaría con Carolina Uberti, la profe de física que tiene o de matemática. Caro podrá ver también que es bastante complicado esto y ella se dedica a la parte de licencias y yo hago todo el resto de las actividades. Pero es bastante movidito. Nosotros sabemos que ustedes fueron profes de informática, me parece que los dos. ¿Cómo perciben que cambia la tecnología desde sus primeros pasos como profesores? Porque obviamente antes eran computadoras no tan desarrolladas como las que tenemos hoy en día. ¿Cómo era? Y sí, nosotros vemos todos los cambios, los hemos vivido a todos, básicamente, porque en realidad, primero cuando, digamos, nosotros nos fuimos al sur, recién cuando nos estábamos, en los últimos años, que ya nos estábamos por venir, empezaron a llegar computadoras a las escuelas. Cuando nosotros volvimos, no había absolutamente nada. Aquí en el Moreno teníamos nada más que mecanografía. Yo justo estaba haciendo una capacitación en Buenos Aires con IBM, y como Gringui estaba en la dirección, en ese momento hicimos todo lo posible porque Gringui quería que tuviéramos una computadora, y bueno, y se compró una computadora. Yo la verdad que no me acuerdo si fue con la cooperadora, cómo fue ese dinero que se pudo comprar una computadora. Fue la primera computadora que tuvo el Mariano Moreno, fue una IBM, y teníamos una computadora para todo el curso. Imagínense lo que era. Una computadora para todo el curso. Yo hablo y a mí se me eriza la piel realmente porque era algo que decíamos, bueno, wow, que teníamos una computadora al menos. Después fuimos creciendo, nosotros en realidad pusimos un instituto de informática que fue FutureKit, que era una franquicia norteamericana, y justo la teníamos en la esquina del colegio. Así que hicimos ahí, nosotros, porque como éramos parte del colegio del Mariano Moreno, y así que bueno, implementamos de alguna manera, y también teníamos al frente, ¿no? En la parte que era de la, en la parte que está abandonada al lado de la comuna, entre el juzgado y el correo, ahí dábamos, ahí teníamos computadoras. También teníamos computadoras, y más las computadoras de nuestro instituto. Entonces desde el colegio, cada vez que íbamos a dar clase, se cruzaban, nos dividíamos, Laura por un lado, yo por el otro, y bueno, podíamos dar clases. Y bueno, después hubo, digamos, en diferentes etapas de distintos gobiernos que mandaron computadoras a la escuela. Después, bueno, con Conectar Igualdad, que mandaron netbooks también para cada uno de los alumnos. Y después, bueno, las últimas, que son las que están en los carros, que es para que queden dentro del colegio. Sí, la evolución es impresionante, obviamente. Desde el punto de vista tanto de hardware como de software. Claro, es mucho los cambios que hay, muchísimo. Laura, ¿cómo fue pasar de estar adentro de un salón a estar adentro de una secretaría? ¿Qué cambio tuvo usted? Yo les decía el otro día, comentaba con mis compañeras de trabajo, que extraño el aula. A mí me gusta dar clase, la parte de lengua, porque me gusta darle otra mirada. Yo creo que lengua y literatura es muy amplio y se pueden hacer cosas hermosísimas. He hecho muchas capacitaciones donde realmente trataba de experimentar. Yo trabajé mucho con la escuela técnica de Clason y la de la 674. Y sí, me gusta estar en el contacto con los chicos y ver que la lengua y la literatura no solamente es leer
y es solamente, es escribir, es contar lo que a uno le gusta, pero es expresarse a través del dibujo, a través de la imagen. Es algo que hoy extraño. Es totalmente diferente. Lo único que no tengo que corregir. Lo extraño mucho. ¿Siguen en contacto con su promoción? Sí, tenemos un grupo con la promoción y donde ahí los chicos escriben, felicitan para los cumpleaños. Más que chicos, por ejemplo, tenemos a Carla que está en Italia viviendo. Entonces te parece mentira que te puedas comunicar tan rápido con ella. Miriam Gillani también, que cursó conmigo en Estados Unidos. Dante Stefanuto, que está en Neuquén. Entonces tratamos de Silvina Roseto, que está en Bahía Blanca. Sí, estamos en contacto. Sí, sí. Yo creo que no hay ninguna promoción que no esté en contacto. Son muy Sí. pocas las que no están en contacto. No A lo están en mejor- contacto, a lo mejor porque no querrán. No con todos, pero sí, siempre estamos en contacto. A nosotros nos gustaría saber por qué nuestra secretaría lleva el nombre de Elso Castaño. Porque Elso Castaño fue el primer secretario que tuvo la escuela. Después siguió Nora Mentasti. Y después siguió Cacho Laurito, bueno, Juan Carlos Laurito. Y bueno, y ahora estoy yo. Pero lleva el nombre de Elso Castaño porque Elso Castaño daba clase y a su vez era secretario. En esa época se podía hacer ese tipo de organización interna. ¿Cuándo y cómo descubrieron su vocación profesional? Yo estaba en 5º año y recordaba de que cuando yo veía alguna película o en algún aeropuerto que ya se empezaba a ver y todo lo demás, la gente que manejaba una computadora. Pero al mismo tiempo me gustaba enseñar. De hecho, a muchos compañeros de mi curso o chicos más chicos que yo, me gustaba, por ejemplo, explicarle cuando no entendían algo, se llevaban alguna materia, y a veces yo los preparaba. Me di cuenta que me gustaba enseñar. No estaba en mis planes ser docente. Yo dejé la carrera de analista de sistemas y de programación, y para mí era otra cosa, y pensé que iba a trabajar de otra cosa. Pero bueno, la vida ya creo que me hizo un giro de donde yo podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque de hecho cuando me fui a vivir al sur, que también no me imaginé, porque yo no trabajaba acá, yo me recibí, y gracias a esta amiga que vivía en el sur, que me dice, ¿por qué no venís? Y cuando me fueron a buscar, paso por la universidad, rindo, porque justo estaban las horas de cátedras para concursar, y arranqué dando clases. Y bueno, empecé a dar clases de lo que yo me había recibido. Después también di de matemática porque el título me habilitaba, pero como no me imaginé, digamos, que realmente iba a terminar siendo siempre docente o de matemática, o en mi caso también de informática, ¿no? Yo iba a ser fonoaudióloga. En la época mía era de proceso, fonoaudióloga y enfermera. Esas eran mis carreras que quedaron ahí pendientes. Pero la época nuestra era la época del proceso y había que rendir. De hecho, cuando yo rendí para el profesorado, tuve que rendir en 2 lugares porque tenía miedo de no poder entrar. No había gran variedad de carreras como hay hoy día. Y digo, bueno, vamos a probar a ver si tengo éxito y puedo enseñar. Y bueno, ahí estoy. La parte de informática no sabía nada y bueno, él me enseñaba y me explicaba y empezamos a capacitarnos y a estudiar y hicimos postítulos y tuvimos hasta la experiencia de trabajar él más que yo en Estados Unidos con la parte de informática, con los chicos. ¿Cómo creen que influyó nuestro colegio en la elección de su vocación? Sí, nos daban en 4º año clases de educación, de orientación vocacional, Marta Drueta, me acuerdo. No sé si eso a mí nos despertó a todos la vocación, pero en esa época, yo vengo de una familia que todos mi mamá era docente, mi hermana docente y yo terminé siendo docente. No por eso fui docente, pero ya te digo porque quería ser fonoaudióloga, pero en ese momento me asustó un poco la cuestión del rendir, me asustó un poco cómo estaba el país en ese momento. Entonces digo, bueno, voy a hacer esto para luego querer hacer la licenciatura en lengua y literatura. Bueno, me fui al sur y para hacerla en el sur tenía que irme a Comodoro de Rivadavia. Tenía 120 kilómetros y no era fácil. Yo creo que la vocación de ciertos profesores que tenían es como que te contagiaba. Y la pasión con la que te enseñaban. Esta chica de la profesora Blanco que venía de Rosario, cómo te entusiasmaba a prepararles los trabajos, a trabajar con ella. Bueno, mi hermana misma estaba recién recibida, nos daba geografía, nos hacía hacer un montón de cosas que, bueno, hasta ese momento no sabíamos nosotros que se podían hacer. Y bueno, ¿cómo se
crea la sala de informática que hoy conocemos como es hoy en día. ¿Cómo se compran las compus? De fecha precisamente no la recuerdo. Pero fue todo un proceso. Más o menos por el 94. Sí, por ahí. Fue cuando nosotros empezamos con el instituto. Sí. Y después hay un momento donde, digamos, el gobierno empieza a enviar computadoras y ahí es donde se arma. Claro. No recuerdo. Empieza con el proyecto Sol, que se llamaba. Sí, también. Las computadoras Baby, las que tenían pero la parte de nosotros no abajo. recibimos el proyecto Sol. Creo que la 310 sí Ah, había 310 recibido, había nosotros no habíamos recibido el Y proyecto Sol. cooperadora. Sí, Cooperadora, que también- pedirle a ver si alguna empresa podía ayudar, y a poquito se fueron poniendo Pero las en su manos, momento la habían impresora. llegado como 10 o 15 con buenas computadoras. Tratamos de mantener siempre, digamos, de alguna manera para En esa esa sala de época informática. estaban los discos 3,5, Sí, que, los bueno, disquetes chiquititos, bueno, después pasamos por todas. Claro, después por el CD, después, salió el CD, era después toda una pendrive. novedad. Después Nosotros salió tenemos la historia el de la DVD. informática. No llegamos al Blu-ray a usar acá, pero el DVD y ya después, bueno, el pendrive. Nosotros hacíamos capacitaciones con la empresa en distintas partes de la Argentina, fuimos a Tandil, a Córdoba, y cuando en Córdoba me dieron el pendrive, y yo digo, ¿y esto? Es un pendrive, guarden todo acá. Pero no sé si uno lo tenía incorporado o qué, que cuando yo lo puse en el puerto USB, digo, no puedo creer que yo dentro de este aparatito tan chiquito pueda guardar todo el trabajo de la gente que había hecho. Y realmente sí, se podía hacer. Por eso les digo que las cosas como en tecnología y se te escapan todos los días, porque todos los días hay algo nuevo. Por eso las máquinas que están en la escuela, bueno, las pocas que quedaron, andan algunas. Y es por eso a veces que se pide que se las cuiden, porque cuesta mucho mantenerlas las computadoras. ¿Qué mensaje le daría a los actuales estudiantes del Mariano Moreno? Y ustedes tienen, digamos, el privilegio primero de estar en el Moreno. Por eso, como digo, por lo que pasamos del Moreno es muy fuerte, lo tienen que aprovechar. Siempre decimos esta posibilidad, incluso ustedes cuando salen del Moreno y se juntan con sus compañeros y todo lo demás, y siempre lo comparamos con las grandes ciudades, ¿no? Qué difícil a veces también que se hace, incluso por las grandes inseguridades que hay y todo lo demás, cuántas cosas se pierden. En cambio, por eso digo, ustedes no, ustedes, digamos, tienen la posibilidad de estar dentro del Moreno y salen del Moreno y se van a su casa seguramente a pie o en bici o en la moto o en lo que fuera, y no existen esas inseguridades que hoy, desgraciadamente, existen y se pierden. Ese contacto entre compañeros. Siempre el Moreno le apostó, creo que le sigue apostando a la calidad educativa. Entonces tienen ustedes que, digamos, que aprovechar profes que tienen, digamos, para ustedes pensar en un futuro, porque a veces yo siempre digo, los entiendo porque uno también ha pasado el secundario y dice, bueno, no, si no me da clase mejor. Yo me acuerdo cuando venía un profe y decía, no, váyanse a su casa porque ya está, qué sé yo, porque a lo mejor nos dejaba ir antes. Esa cosa, bueno, hoy no sucede, pero bueno, para nosotros era toda una felicidad y a veces decimos, wow, hubo profes con los que a mí particularmente me hubiera gustado haber aprendido su materia y a lo mejor a él no le daba demasiada importancia. Entonces yo a mí, no sé, si un ejemplo, química, me hubiera encantado haber sabido química, como es haber aprendido, pero bueno, el profesor como que no le importaba demasiado en su momento, entonces digo, bueno, qué pena, porque uno después dice, ¿cómo? Aunque no haya seguido nada de química, está bueno saber un poco de todo, ¿no? Y yo el mensaje que les daría es que aprovechen todo, es decir, aprovechen esta etapa que es hermosa, para que ustedes como compañeros la disfruten. Uno después que terminó el secundario se da cuenta, ay, ¿por qué no aprovechamos esto, por qué no aprovechamos aquello? Bueno, y aprovechar todo lo que le está dando en este momento los avances tecnológicos, pero aprovecharlos bien, usarlos bien. Ustedes hoy, si quieren saber qué carrera van a seguir, al toque tienen todas las gamas de carreras que ustedes quieren seguir y lo tienen ahí, la información la tienen ahí, la tienen que saber usar, la tienen que saber aprovechar y tienen que saber discernir qué cosas son buenas y qué cosas son malas dentro de la tecnología. Nosotros no teníamos tecnología, teníamos la biblioteca nada más en ese momento, pero nosotros creo que yo, por lo menos cuando entramos con Future, que dimos la parte de informática, Griselda fue nuestra alumna, y ella les puede decir que fuimos a la Feria del Libro a presentar el proyecto sobre la leche, los tambos, cómo se hace la manteca, cómo se hacía acá la zona que estaba la fábrica esta.
Bueno, y que los chicos, ellas hayan podido exponer en una feria del libro, En Buenos Aires. eso fue maravilloso. Eso fue, ella les puede contar la experiencia que tuvimos. Así como ella fuimos con chicos de la primaria, fuimos a Bahía Blanca, fuimos a Buenos Aires, y eso es lo lindo, que ustedes aprendan a contactarse con otras personas, aprendan y sáquenle el jugo y todo el potencial que tiene hoy que les ofrece hoy la tecnología, pero bien. Ok, y por último, como para ir cerrando, ¿con qué frase o palabra el episodio de hoy? ¿El estar acá? Sí. ¿O describirían qué sintieron? Me parece que una palabra es medio complicado, pero Sí, con una palabra- seguramente una palabra es complicado, pero bueno, es que se lo iba a decir, tal vez a lo mejor fuera del aire. Bueno, nosotros, primero, gracias. No, por favor, a ustedes. Digamos, en este proyecto a Griselda y a todos los que, digamos, hacen posible, ustedes que, digamos, de alguna manera se engancharon a este proyecto con ella, que es maravilloso, porque cuando nos estaba contando lo que venían haciendo con otros profes y todo lo demás, digo, que la verdad que qué idea tan genial, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos llevó un poco a recorrer nuestra historia, y la verdad que para mí es emocionante. Y hoy estar acá realmente es muy emocionante. Es recordar nuestra historia, de alguna manera, o sea, ¿no? Digamos, nuestra trayectoria docente. Sí, lo importante, bueno, primero que nos hayan convocado. Esto, contar un poco su experiencia es algo maravilloso. Y si tengo que definirlo a esto, amen lo que hagan. Háganlo con pasión lo que hagan. No se vayan a verse de mambo, perdonen la palabra vulgar, que no se vayan de mambo, como a veces uno ha hecho y le ha pasado cuando se pone a trabajar. Pero cuando uno ama las cosas, pierde el control y es como que te vas de los límites. Pero amen lo que hagan y háganlo con mucho amor. Que yo veo que esto lo están haciendo muy bien. Y este tipo de cosas, chicos, es lo que les va a quedar grabado cuando ustedes terminen quinto. Pasen un par de años y digan, pero mirá lo que hacíamos, o se acuerdan cuando hacíamos esto, o se acuerdan que yo pregunté esto y no era esto, o que yo dije esto, o que aquel habló de más, que puede ser que nosotros seamos que hablamos de más o nos entendimos. Así que bueno, felicitaciones chicos a ustedes. Gracias chicos, felicitaciones a todo el equipo, porque todos los que están acá formando esto es maravilloso. Que excelente, chicos, la verdad. Marito, que siempre está presente en todo lo que le pide la escuela, Emi, que los esté acompañando, Griselda, todo maravilloso, chicos. Los felicito. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte aplauso. Esto fue Pase al Frente. ¿Y vos, qué nota le pondrías?